budismo, se dice que cuando un Buda entra en el parinirvana, el universo tiembla, no por tristeza, sino por la grandeza de su despedida. El 4 de noviembre de 2025 recibí un correo electrónico anunciando el fallecimiento de Sesha, de este gran maestro del Vedanta Advaita, y para mí fue un golpe muy duro en cómo yo conocí a Sesha, cómo tuve un acercamiento a sus enseñanzas. La realidad es que yo desde hace mucho tiempo, muchos años, prácticamente desde que nací, tenía yo muchísimas inquietudes, sobre todo inquietudes espirituales. También era una persona profundamente emocional. Constantemente estaba buscando el conocimiento, buscaba sobre Dios, sobre la vida. Siempre estaba tratando de encontrar respuestas porque yo tenía muchas dudas, muchas preguntas. Pasé por muchísimas etapas. De hecho, en uno de los libros de Sesha, él habla que él pasó por una etapa, bueno, sobre todo en su niñez, en la que él buscaba el infinito. Entonces iba buscándolo a través de los números, escribiendo los números del 1, y así escribía los números hasta que él quería encontrar el infinito, pero llenó más de 500 páginas y simplemente no encontraba el infinito, hasta que un día se las tiraron, porque prácticamente nadie entiende esa ansia de conocimiento. La mayoría de las personas no entienden las enseñanzas. Sobre todo creo que Sesha fue un personaje, una persona sumamente incomprendida. Y de hecho, cuando yo escuché o leí esa parte donde dice él que era sumamente incomprendido, que le tiraron sus hojas, que tiraron el trabajo que llevaba, de hecho volvió a comenzarlo y se lo volvieron a tirar, y él decía: yo no puedo creer cómo mis padres nunca se dieron cuenta el anhelo que él tenía. Y creo que lo mismo, yo me sentí identificada, porque en mi caso yo también pasé por algo muy similar, que yo tenía una ansia de conocimiento muy grande. Era tan grande mi ansia de conocimiento que yo recuerdo que en mi casa o aquí nunca se dio la lectura. Mis papás nunca tuvieron libros en casa. Recuerdo que yo veía en otras casas que habían libros, que tenían bibliotecas completas llenas de libros, de conocimiento, y en mi casa brillaban los libros por su ausencia. Entonces me acuerdo que en cierta ocasión vinieron a vender un diccionario aquí afuera de la casa y mi mamá lo compró. Recuerdo que ese diccionario era así de grande, era un diccionario muy muy grande, y tenía algunas imágenes y tenía muchos conceptos, significados. Y yo recuerdo que como era el único libro que teníamos, yo me acuerdo que iba por todos lados con el diccionario leyendo cada significado de cada palabra. Y yo recuerdo también en la escuela, yo ni siquiera estaba de vacaciones. Yo recuerdo que nos daban vacaciones, y las vacaciones era para yo estudiar más, para conocer más, para leer más. Esa ansia de conocimiento creo que la tenía mucho Sesha. En mi caso, cuando pasó el tiempo, esas ansias de conocimiento crecieron. Sin embargo, ya ese anhelo pasó a ser ya algo más fuerte. Empecé a tener experiencias ya muy trascendentales. Sobre todo empecé a tener desconexiones del cuerpo sin yo quererlo, viajes astrales. Empecé a entrar en una espiral, sobre todo de sueños y de visiones y de cosas que yo no sabía qué significaban. Sobre todo yo tenía muchos estados, sobre todo muy fuertes, de atención. Aquí, bueno, vamos a hablar del primer punto, que es la atención. La atención en mi vida es algo clave, o fue fundamental,
porque como lo indica Sesha, la atención es la función dinámica de la conciencia y la atención es la forma primaria o es la manera que nosotros tenemos para conectar con el universo y es la forma con la cual nosotros podemos acceder a otras cogniciones, estados de conciencia. Entonces, la atención es sumamente clave y la mayoría de las personas no tienen una atención estable. La mayoría de las personas lo que hacen es tener una atención sumamente errante, atienden aquí, atienden allá, pero no tienen una atención estable, que eso es la clave para poder acceder a otros estados de conciencia. Entonces, en mi caso, cuando yo empecé a tener otras experiencias, sobre todo, fueron porque tenía estados profundos de atención. Esos estados profundos de atención me llevaban a una desconexión del cuerpo, en la cual ya yo me despertaba, pero no podía yo moverme. Simplemente lo único que había era una atención consciente, una atención en la que no había absolutamente nada. Yo no podía pensar, no podía procesar pensamientos, solamente me quedaba observando, no podía moverme. Yo, por ejemplo, si me quería mover algo, no me podía mover y me quedaba por horas simplemente observando quizá un punto, pero totalmente desconectada de mente y de cuerpo. Entonces yo no sabía qué era lo que me pasaba porque tenía muchas desconexiones de cuerpo, sobre todo, en las cuales no me podía conectar con el cuerpo. Entonces accedía a otros estados de conciencia, pero yo no sabía qué era lo que me pasaba. Posteriormente, yo hice o hacía muchas preguntas, le preguntaba muchas cosas a Dios. Y recuerdo sobre todo en sueños, había como unas vibraciones que como que me atrapaban esas vibraciones. Eran como que las contestaciones las tenía a través de vibraciones en la espalda y sentía como vibraciones positivas y negativas. Bueno, empecé a tener, ya en mi libro Ser Feliz narro varias experiencias trascendentales que tuve. También, bueno, comenté viajes astrales. Tenía muchos como, bueno, no sé, eran como algunas entidades que me decían que me elevara siempre y bueno, recibía así algunos mensajes y todo. Muchas personas no entenderán todas estas cosas, sobre todo los sueños, y por lo medio de los sueños yo primero entré a lo que fue las enseñanzas de Carlos Castaneda porque investigué. Lo que me apareció fue lo que fue el arte de ensoñar y fue por eso que empecé a estudiar mucho la obra de Carlos Castaneda, todo lo que fue el conocimiento abstracto, ya el tonal, el nahual, todo ese tipo de enseñanzas. Sin embargo, la experiencia cúspide, o bueno, ya lo he narrado en mi libro y en algunos videos, he hablado de la experiencia de la nada, en la cual, bueno, ya caí en una negritud, repetí unas frases y caí en una negritud, en la cual iba cayendo más y más y más, y simplemente yo mientras más caía sentía más paz. Es una experiencia muy fuerte que para mí significó demasiado porque no simplemente fue eso, el haber caído, sino que al otro día, cuando pude abrir los ojos y pude salir de esa experiencia, de esa negritud, aparecieron como si estuviera como en las nubes, como unas nubes. Mi cuarto eran como unas nubes y posteriormente, cuando yo quise despertar o ya levantarme, me levanté pero no sentía el cuerpo. Yo era como si no estuviera conectada al cuerpo. Veía cómo me movía o cómo podía hacer actividades, como ir a lavarme los dientes, hacer muchas cosas, pero no me sentía yo como dentro del cuerpo. Era como si no pesara, como si no tuviera un cuerpo. Me sentía sumamente ligera y también lo he comentado que para mí las cosas brillaban. Era como si el mundo hubiera cambiado, porque era el mismo, pero sin embargo todo brillaba, todo se veía muy diferente y sentía un profundo amor, una profunda paz, un estado totalmente diferente del que yo conocía, de que venía de quizá de muchas depresiones,
de muchas dudas, de incertidumbres, y por primera vez yo me sentía libre, me sentía liberada, me sentía otra persona, y esa experiencia fue clave en mi vida. Entonces yo siempre buscaba y decía, ¿qué fue lo que me pasó? Porque ya tenía yo muchas experiencias, muchas cosas que me habían pasado. Sin embargo, esa experiencia para mí me voló la cabeza, o sea, cambió totalmente mi vida, mi percepción. Entonces yo me puse a buscar videos en YouTube y ahí fue donde encontré un video de Sesha hablando del monstruo amorfo y hablando sobre todo de los estados de meditación, que así es como nosotros podemos acceder a esos estados por medio de la meditación. Entonces habla sobre la meditación interna, la meditación externa, y hablaba sobre un, una franja, un periodo en el cual nosotros entramos en meditación, y ese fue el estado en donde yo pude acceder. Sin embargo, yo no sabía cómo acceder a ese conocimiento. En este caso, yo simplemente tenía muchísimas experiencias, pero no sabía cómo volver a vivirlas. Simplemente sentía esas experiencias, pasaba por todas esas cosas, pero como absolutamente nadie hablaba de eso, yo trataba de hablar con alguien más o contarle a las personas, y al contrario de que las personas, bueno, tratan de apoyarme, o sobre todo también tuve viajes en el tiempo, y en lugar de contarles, como que se reían de mí, se burlaban. Entonces yo decía, es que no me pueden entender, o sea, si supieran que no solo el sufrimiento o los placeres del mundo son lo importante, o sea, hay estados, hay una vida más allá del sufrimiento, o sea, hay estados, hay un conocimiento superior, que es obviamente lo que es la conciencia, lo que es nuestra real naturaleza, que palidece con todos esos placeres que van buscando las personas en el exterior. Entonces yo quería hablar como de eso con alguien, pero yo siempre fui una persona muy solitaria, en donde nadie me entendía. Yo hablaba y les comentaba y trataba como de buscar o de investigar a algunas personas, de decirles, es que me pasó esto, o así, nadie me entendía, nadie vivía esas experiencias. Entonces terminé por quedarme callada, por guardármelas, por decir, nadie me va a entender, nadie va a ver las cosas desde la percepción que yo las estoy viendo. Entonces, cuando yo me encuentro ese video de Sesha donde habla sobre meditación interna, y donde habla también sobre el monstruo amorfo, sobre esa negritud en la que caemos en estados de meditación, para mí fue un remanso, fue un alivio de decir, no estoy loca, porque llegó un punto en el que yo sentía que estaba loca. O sea, yo decía, a lo mejor es una locura, o es un trance, es algo que, algo está mal en mí. Yo me sentía mal porque yo veía que todas las personas se preocupaban por otras cosas, y a mí no me preocupaban esas cosas. A mí lo que me preocupaba era saber qué era lo que me estaba pasando, por qué hacía esos viajes, por qué caía en esos estados, por qué podía viajar quizá en el tiempo, por qué se desconectaba mi cuerpo. O sea, esas eran mis dudas, esas eran mis inquietudes, pero nadie hablaba sobre eso. Entonces, cuando me encuentro a Sesha, que empecé a leer sus libros, a ver sus videos, a saber sobre su obra, y ya empiezo a entender, ahí es cuando sus enseñanzas a mí me ayudan, no tanto para entrar a esos estados o para conocerlos, porque yo ya los conocía. Solamente lo que empezó a hacer era a darles respuesta a esos estados que yo vivía. O sea, ya fue darles como un nombre, de decir, es que esto que estás viviendo es meditación, esto que estás viviendo es no dualidad, esto que estás viviendo es atención, y estás desconectándote de la mente y accediendo a un estado superior. Entonces ahí fue donde ya alguien pudo darle respuesta a muchas dudas que yo tenía, porque precisamente en eso consistía las enseñanzas de Sesha. Sobre todo era la atención, empezar a tener una atención eficiente para lograr estados nuevos de meditación o estados de conciencia superiores. En ese caso,
ya cuando él empezó a explicar sobre la atención, y aquí ya viene el otro punto, que es el presente, y empezó a explicar por qué el presente es tan importante. Muchas personas no entienden el presente, piensan que el presente es cualquier cosa, dicen, ay sí, pues todos vivimos en el presente, y es que no, la mayoría de las personas, yo creo que el 99% de personas viven en el pasado, viven en sus experiencias y viven en sus anhelos del futuro, viven en la fantasía y la imaginación, pero no están en el presente. Y cuando tú accedes realmente al presente, cuando tú tienes una atención eficiente, te sitúas correctamente en el presente, tu percepción cambia. ¿Por qué? Porque se desaloja el ego, se desaloja esa identidad cognitiva llamada ego, que es una separación de la totalidad, que es lo que se le denomina una individualidad. El ego es un ente individual, creer que somos una persona, creer que somos un individuo, y ahí es donde viene una desconexión, porque el ego lo podemos disolver a través de esa atención eficiente y entrando al presente. Y cuando tú eliminas el ego, entonces solamente queda la conciencia pura, queda lo que realmente somos, que es esa conciencia en donde simplemente está desapegada de todo este escenario, de todo este tinglado. Simplemente hay una separación donde realmente está la conciencia siendo el observador y el observado. Y ahí es donde entra la no dualidad. La no dualidad es precisamente eso. El, el observador es lo observado. Cuando tú empiezas a disolver esa barrera de el observador y el observado, queda la conciencia pura sin ego. Entonces entras a estados profundos de no dualidad, y ahí es donde puedes acceder a nuevas percepciones, a nuevas experiencias en la vida que palidecen totalmente con todo lo que las personas regularmente se enganchan. Como decía Sesha, la no dualidad es la joya de la corona, es la meditación suprema, es una exquisitez, es una embriaguez, es un estado en el cual, bueno, podemos acceder a través de la meditación interna y externa. Ya ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que muchos de los estados, muchas de las desconexiones, de los viajes, significaba que yo me encontraba en no dualidad y que había podido disolver el ego a través de una atención eficiente y de situarme correctamente en el presente. Entonces, para mí, obviamente, todas esas enseñanzas me volaron la cabeza, porque quizás ella tenía a su maestro que era Kshatriya, pero en mi caso yo jamás tuve a alguien que me pudiera orientar, jamás tuve a alguien que me pudiera decir lo que te está pasando es esto, esto y esto. Jamás nadie me pudo dar una luz, decir qué era lo que me estaba pasando, hasta que llegué a las enseñanzas de Sesha y por fin pude entrar a esos estados ya más voluntariamente, porque antes caía en todos esos estados involuntariamente. A partir de que conocí a Sesha, empecé a trabajar más la atención, a darme cuenta que lo que catapultaba todas esas experiencias era una atención eficiente y el presente. Entonces, ya también yo, de hecho, yo no meditaba. De hecho, en mi vida yo jamás medité, yo nunca quise meditar, esa no era mi experiencia porque, bueno, a mí me habían educado primero que nada católica, posteriormente cristiana, y jamás había pensado en eso de meditación o de yoga porque siempre me decían que yoga era malo, era adorar al diablo. Entonces yo no pensaba entrar en esos estados, no pensaba caer en todo ese tipo de situaciones, pero era constante, o sea, todos los días me enfrentaba a una situación, a algo totalmente fuera de la realidad, fuera del tiempo psicológico, y siempre me preguntaba, bueno, pues, ¿qué me está pasando? Y como nadie tenía respuesta, solo
Los libros de Sesha, sus enseñanzas, sus videos, fueron los que me fueron enseñando paso a paso cómo entrar en meditación interna, meditación externa, sobre todo también en valorar la propia existencia. Algo también clave es que él habla mucho de valora simplemente tu existencia. No tienes que tener grandes cosas, no tienes que ser alguien diferente. Ya simplemente así como tú eres, si tú eres capaz de disolver el ego, eres capaz de experimentar tu real naturaleza, y hay un profundo gozo en conocer lo que realmente tú eres, en conectarte con esa totalidad, esa conciencia, ese universo en donde te vuelves uno con todo, esa unidad, ¿no? Entonces, es difícil que me puedan entender muchas personas que no han vivido todo este tipo de experiencias. No quería dejar que pasara el tiempo sin agradecer que hubiera existido una persona tan maravillosa, tan sensible, tan entregada, tan amorosa, tan desinteresada, tan, tan grande como lo fue Sesha, y tal vez la persona menos valorada y más incomprendida. Gracias, Sesha. Gracias. El truco de la vida no consiste en hallar las acciones fuentes de felicidad, sino en realizar cualquier acto desde el sitio generador de la felicidad, el presente.